Pueden ir buscando, mis hermanos, en San Juan capítulo 4, versículos 1 al 42. San Juan capítulo 4, versículos 1 al 42. Y hoy vamos a comenzar una serie nueva acerca de evangelismo, compartiendo el evangelio a otros. Evangelismo, compartiendo el evangelio a otros. Esta será la primera de tal vez unas 5 o 6 exposiciones que vamos a hacer acerca de este tema del evangelismo. Y hermanos, como les había mencionado la semana pasada, nosotros podemos entender el evangelio, pero si nosotros no comunicamos ese evangelio a otros, pues no nos sirve de mucho, ¿verdad? Es como si usted estuviera en un lugar oscuro y tuviera una linterna y simplemente decide no prenderla. Bueno, pues eso mismo sucede cuando nosotros tenemos conocimiento del evangelio, pero no lo compartimos con otros. Tenemos la luz que puede darle claridad y traer luz en medio de la oscuridad, pero decidimos tenerla apagada. Así que vamos a tratar de, a la luz de la palabra del Señor, poder ver qué es lo que nosotros como creyentes debemos hacer con el mensaje del evangelio que hemos recibido. Así que yo les voy a pedir su mayor atención posible para nosotros, hermanos, disfrutar de la palabra del Señor y permitir que el Señor sea hablando a nuestras vidas por medio de su palabra. Vamos ahí hacia el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 1 al 42. San Juan, capítulo 4, versículos 1 al 42. Les voy a pedir que me acompañen con la lectura. Se pueden quedar ahí sentados, pero vamos a estar leyendo todo el capítulo y luego entonces comenzaremos con la exposición. Amén. Dice así la palabra del Señor en San Juan capítulo 4, versículos 1 al 42. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he venido a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y a muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Padre, vamos a exponer tu palabra delante de este grupo de creyentes y de personas que nos visitan en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, que nosotros podamos disciplinar nuestras mentes, nuestros pensamientos, para poder estar atentos a tu palabra. Y que tu palabra haga la obra por la cual es enviada, Señor. Que edifique a tu pueblo y que salve a aquellos que necesitan salvación, Señor. Ayúdame, dame de tu gracia, de tu sabiduría, para poder dirigirme a este pueblo, Señor, con la mayor reverencia ante tu palabra, sabiendo que tú estás aquí y que tú estás escuchando cada una de las palabras que vamos a exponer en esta tarde, Señor. Obra en tu pueblo, Señor. Santifica a tu pueblo, edifica a tu pueblo, consuela a tu pueblo. Trae gozo a tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A lo largo de mi vida en Cristo, yo he escuchado muchos sermones acerca de este pasaje de Juan capítulo 4. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado predicaciones o alguna enseñanza de este pasaje de Juan capítulo 4? ¿Okay? Muchos han escuchado, hemos escuchado un sinnúmero de exposiciones, de predicaciones acerca de este relato de la mujer samaritana. Y han habido en la mayoría de esos sermones diferentes perspectivas o diferentes puntos que se han tratado de este relato de la mujer samaritana. Y es que este pasaje, hermano, estos 42 versículos están llenos de contenido bíblico tan y tan importante para nuestro entendimiento de quién es Jesús, del evangelismo, de la obra misionera, de la realidad espiritual de aquellos que no están en Cristo. Así que yo no pretendo en esta tarde cubrir todos los elementos que podemos encontrar en este pasaje de Juan capítulo 4, porque yo quiero que nosotros nos concentremos en algo que está bien relacionado con el evangelismo.
En esta ocasión yo quiero que consideremos lo que podríamos llamar los fundamentos del evangelismo. Los fundamentos del evangelismo. Y vamos a sacar estos fundamentos de este pasaje que acabamos de leer en Juan capítulo 4. El tema principal de esta exposición lo podríamos resumir de la siguiente manera. Predicarle el evangelio a otros es compasión. Predicarles el evangelio a otros es compasión. Si usted está aquí hoy, si usted está en Cristo, es porque alguien tuvo compasión de usted y le compartió el mensaje del evangelio. Pero sobre todas las cosas, Dios tuvo compasión de ti y de mí y nos salvó. Así que este fundamento del evangelio, hermanos, está muy relacionado con el aspecto de la compasión. Nosotros debemos desear urgentemente que otros que se encontraban en la misma condición espiritual que tú y yo, ellos puedan alcanzar la gracia salvadora con la que Dios nos alcanzó. Miren lo que Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3, para que nosotros veamos un poco cómo se manifiesta esta compasión en la vida de un creyente que está preocupado por la salvación de otros. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Aquí está Pablo compartiendo su corazón. Él está abriendo su corazón ante sus compatriotas judíos que han rechazado el mensaje del evangelio de Jesucristo. Miren cómo Pablo se expresa y miren la compasión que él ve y que él tiene en su corazón hacia aquellos que están perdidos. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Entonces Pablo hablando, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, hermano. El apóstol Pablo, hermano, está expresando palabras de compasión y de amor ante la realidad espiritual de la mayoría de sus compatriotas judíos que han rechazado el mensaje del evangelio o que no han escuchado el mensaje del evangelio. Y es que nuestro mayor ejemplo de este tipo de evangelismo, el cual nosotros vamos a ver en Juan capítulo 4, lo podemos ver, hermano, en la persona de Cristo. Cristo dejó su trono como un acto de compasión para venir personalmente a compartir el evangelio con aquellos hermanos que estaban totalmente sumergidos en la oscuridad. Él dejó su trono como un acto de compasión para venir a salvar, hermano, a sus enemigos. Ahora es muy importante saber que este elemento de la compasión tiene ciertas demandas. Hay ciertas exigencias que vienen con este aspecto de la compasión, de cómo nosotros mostramos compasión para con aquellos que en estos momentos, hermanos, están perdidos. Yo sé que nosotros vivimos en un mundo que está totalmente ciego ante esta realidad. La mayoría de las personas en el mundo viven su vida sin pensar en lo absoluto en el estado espiritual de sus almas. Esa es la realidad que tenemos a nuestro alrededor. La gente va, se levanta, se acuesta, hermano, y en la mayoría de los casos no se detienen a meditar en su condición espiritual. Y como Dios sabe eso, que por voluntad propia el ser humano no quiere tener nada que ver con Dios, Dios ha mostrado su compasión al enviar a su Hijo Jesucristo para que a través del mensaje del Evangelio y de su obra nosotros pudiéramos regresar hacia nuestro Creador. Pero en este elemento de la compasión hay unas demandas de la compasión que nosotros debemos considerar que las podemos encontrar en este pasaje de Juan capítulo 4. Lo primero, hermano, que nosotros debemos entender acerca de las demandas de esta compasión es que esta compasión demanda que vayamos a lugares difíciles. Demanda que vayamos a lugares difíciles. Si me acompañan ahí nuevamente al pasaje de San Juan capítulo 4, vamos a ver por qué este elemento del evangelismo demanda que vayamos a lugares difíciles. Miren lo que dice versículos 3 y 4. Dice, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar
por Samaria. Yo les puse aquí más o menos un mapita de cómo se encontraba la situación en la cual Jesús se encontraba en este relato. Él quería, hermano, pasar de Judea para llegar a Galilea. Se encontraba en el sur de Israel y para llegar a Galilea, hermanos, tenía que pasar varios pueblos. Entre ellos tenía que pasar el pueblo de Samaria. Y este detalle nos llama la atención y les voy a explicar por qué. Para aquellos que a lo mejor no están familiarizados con la historia entre los judíos y los samaritanos. Jesús está en Judea y necesita regresar a Galilea. Pero hay un problema, que el camino más corto para poder llegar a Galilea era a través de Samaria. Y este viaje aproximadamente le tomaría unos 3 días de viaje a pie, hermano. No había, habían caballos, pero él no estaba viajando en caballo ni en carreta. Él tenía que caminar a pies desde Judea hasta Galilea, hermanos. Esto era un viaje de aproximadamente unos 3 días a pie, con todo tipo de peligros y situaciones. El camino más corto para llegar a Galilea de Judea era a través de Samaria. Pero hay un detalle histórico muy importante en este relato que nos dice el texto, hermano, y es que los judíos no pasaban ni entraban por Samaria. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban a los samaritanos como ciudadanos inferiores. Los samaritanos eran una mezcla de judíos y de gentiles que sucedió cuando el reino de Israel se dividió. Y el producto de esa mezcla de razas, también trajo consigo una mezcla de creencias religiosas que eran muy distintas a las creencias de los judíos, y por ende los judíos consideraban a los samaritanos como gente impura. Ellos no querían tener ningún tipo de contacto con este grupo de personas, hermanos, que vivían ahí mismo en su propio territorio. Ellos no deseaban tener ningún tipo de contacto con ellos. Era tanto su odio y su rechazo hacia estos samaritanos que tú sabes lo que ellos preferían hacer. Ellos preferían, hermano, tomarse el camino más largo y cruzar por el río Jordán hasta poder llegar a Galilea, lo cual era un viaje de unos días más. Si a pie les tomaba 3, este otro viaje, hermano, le iba a tomar como unos 5 o 6 días el poder llegar. Pero su odio era tanto para con esta comunidad de samaritanos que ellos preferían hacer eso. Y sin embargo, hermano, nosotros vemos que Jesús, en vez de a lo mejor seguirle la corriente a sus discípulos, que ellos hubiesen preferido irse por el río Jordán para no tener que cruzar por Samaria, dice el texto bíblico, hermano, y le era necesario pasar por Samaria. Y alguien podría decir, bueno, es que Jesús lo vio de una manera lógica. Dijo, bueno, pues si me voy a pies por aquí y cruzo por Samaria, se me hace más corto el viaje. Esa no es la razón, hermano, por la cual Jesús cruzó por Samaria. Él cruzó por Samaria, hermano, porque él tenía ya en su mente, en la eternidad, él sabía que él iba a tener un encuentro con una mujer samaritana y que a través de ese encuentro no solamente ella sería salva, sino que también otros en esa comunidad de samaritanos serían salvos, algo que los judíos detestaban. Los judíos no deseaban la salvación de más nadie más que ellos solos. Y Jesús, hermano, le era necesario pasar por Samaria. Así que este aspecto del evangelismo, hermanos, demanda que vayamos a lugares difíciles que a lo mejor nosotros no queremos tener ningún tipo de contacto. Porque créame, dentro del mundo hispano hay racismo. Nosotros acusamos a los blancos de ser racistas contra nosotros. No se duermen en ese bote. Hay racismo dentro de los hispanos. Una nacionalidad no se quiere llevar con la otra, hermano. Y miramos a los de otras nacionalidades con el mismo desprecio que los judíos miraban a los samaritanos. Y en el evangelismo demanda, hermanos, una de las demandas de la compasión del evangelismo es que nosotros vayamos a lugares difíciles que a lo mejor no nos gusta ir. Porque eso es lo que nosotros vemos en la vida de Jesús. Él constantemente, hermanos, estaba yendo a los lugares donde nadie quería ir y donde nadie deseaba tener contacto con las personas que se encontraban en esos lugares. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Para ir a Galilea o Judea había otra ruta, lo cual significaría que tendrían que cruzar el río Jordán. Y esta opción significaría un viaje mucho más extenso, con muchos más riesgos y varios días de viaje. Así que cuando nosotros veamos y vamos a estar examinando este tema del evangelismo mucho, hermanos, nosotros debemos estar conscientes que nosotros vamos a llegar
a un lugar en específico en nuestra vida y en nuestro caminar en Cristo que va a ser un lugar difícil para compartir el Evangelio. Y nosotros tenemos que tener la misma compasión que tuvo Jesús e ir a lugares y a personas que a lo mejor en nuestra propia iniciativa no quisiéramos ir a compartirles el Evangelio. Pero nosotros vemos, hermano, en el caso de Jesús, donde Él constantemente miraba a la gente como lo que son, como seres humanos en necesidad de salvación, no como simplemente números de ciudadanos. Él miraba a la gente con compasión y mostraba compasión para con ellos. En el versículo 6 de ahí de Juan capítulo 4, versículo 6, nosotros vemos otro aspecto de las demandas de la compasión en el evangelismo. Eso significa, hermano, que también demanda que vayamos en momentos difíciles o inconvenientes. Miren lo que dice el versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, hermano. ¿Cómo estaba Jesús? Cansado, hermanos. Él estaba cansado del camino. Era un camino arduo para poder llegar hasta Galilea. Y él estaba cansado, hermanos. Y este aspecto en el evangelismo es sumamente importante porque a veces nosotros tomamos la actitud contraria y decimos, bueno, es que yo estoy cansado, yo estoy tan cansado en mi vida, estoy tan ocupado en mi vida que no tengo ni el tiempo, ni las fuerzas, ni el deseo para compartirle a otros el evangelio que yo sé que lo necesitan. Y sin embargo, hermanos, vemos que Jesús, a pesar de su cansancio, Él llegó a donde tenía que haber llegado. Él llegó a este pozo porque Él sabía que en ese lugar se encontraría con la mujer samaritana. Y en el evangelismo que nosotros hacemos con aquellos que tenemos a nuestro alrededor, nosotros tenemos que estar conscientes que en momentos nosotros vamos a compartir el evangelio en situaciones difíciles o inconvenientes a nuestras agendas personales. Porque nosotros nos programamos, hermanos, somos muy programados, tenemos ya nuestra agenda hecha. Decimos, bueno, los lunes yo voy a hacer esto, cuando salga del trabajo voy a hacer esto. El martes voy a hacer esto, el martes pues tienen estudio bíblico en la iglesia, voy para la iglesia. El miércoles voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y hacemos todo nuestro programa de trabajo y de vida personal. ¿Y el evangelismo? ¿Dónde lo dejamos? Y alguien podría decir, pero es que yo no me atrevo irme a la plaza de ahí de Gigante y comenzar a compartir el evangelio. Es que esa no es la única manera de compartir el evangelio. Hay personas con las cuales tú te sientes en la confianza de poder hablar con ellos y no necesariamente tienes que comenzar a evangelizar a los extranjeros que no conoces. Tienes personas a tu alrededor, familiares, compañeros de trabajo, gente en la comunidad con la cual tú te conoces, ellos te conocen. Hay comunicación y puedes compartirle el mensaje del evangelio. Pero va a requerir, hermano, que nosotros tengamos esta misma actitud de Jesús, que a pesar de su cansancio físico, Él sacó el tiempo para poder compartirle el evangelio a una mujer que era rechazada por la sociedad. Este dato, hermano, es bien interesante que Juan lo presente como parte de su relato. Jesús estaba cansado, pero ministró y compartió el mensaje del evangelio a la hora cuando más cansado se encontraba. Hay satisfacción en hacer esto, hermano, porque uno está sobreponiendo su cansancio y cuando uno le comparte el evangelio a alguien y uno comienza a ver cómo el poder de la palabra de Dios comienza a hacer la obra en aquellos que se encuentran perdidos, eso le da nuevas fuerzas a uno. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, hermano, varias veces. Donde en momentos dados, hermano, he tenido que aconsejar a alguien o discipular a alguien o evangelizar a alguien cuando físicamente me encuentro bien cansado, mentalmente tengo 20 problemas arriba. Pero Dios, hermano, en su gracia y en su misericordia nos permite compartir el evangelio aún en momentos difíciles o inconvenientes para nuestras agendas personales. Imagínese, hermano, que Dios no se haya tomado el tiempo y no haya tenido la compasión para con nuestras vidas en su agenda eterna. Y Él sacó, hermano, en su agenda eterna, porque Dios es un Dios eterno, en su agenda eterna sacó un espacio y un tiempo, en la historia del tiempo, para poder llegar a donde ti, donde mí. Cuando nos encontrábamos hundidos en la oscuridad de nuestro pecado. Y esto es un patrón, hermano, que nosotros lo vemos en la vida de Jesús una y otra vez. Una y otra vez nosotros vemos a Jesús viajando de un lugar a otro, hermano, donde a lo mejor para los discípulos era totalmente ilógico.
Él decía, pero ¿y por qué Jesús ahora, después que acabamos de hacer todos estos milagros y todas estas señales y tiene toda esta multitud alrededor de él, por qué él ahora va a dejar toda esta multitud que lo está siguiendo, se va a montar en un bote y se va a ir al otro extremo de la ciudad? ¿A qué? ¿A qué es el avivamiento? Aquí está todo el mundo contento, saltando y brincando. ¿Para qué va a dejar eso? Bueno, hermano, porque Jesús, hermanos, tenía en su mente de que allá en el otro lugar también habían personas que necesitaban ser alcanzadas con el mensaje del evangelio. Y el evangelismo también va a demandar que nosotros nos relacionemos con personas que no son como nosotros. Va a demandar que nosotros nos relacionemos con personas que no son como nosotros. Y esta área, hermanos, es una área muy importante porque aquí es donde nosotros combatimos contra nuestro orgullo, contra nuestra prepotencia, contra nuestro sentido de superioridad. Miren lo que dice Juan capítulo 4, versículo 9. Juan capítulo 4, versículo 9. Miren el diálogo que está teniendo la mujer samaritana con Jesús. Porque la mujer samaritana, hermano, se sorprende de que Jesús le pida agua. Dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Yo estoy convencido que si llega a ser uno de los discípulos de Cristo, que llegue a estar ahí en el pozo, cuando esa mujer está ahí recogiendo agua, él hubiese dado una vuelta y hubiese seguido su camino. Porque los judíos no se llevaban con los samaritanos, hermano. Y Jesús, hermano, echa eso a un lado y comienza a mostrar compasión con una persona que todos a su alrededor menospreciaban y tenían en poco. Con una mujer y después samaritana. Doble problema, hermano. Porque los hombres en aquella época, hermanos, no tenían conversaciones públicas con las mujeres. Aún en la comunidad judía, en tiempos bíblicos, la mujer era considerada como de segunda o tercera categoría. Y Jesús, hermano, muestra su compasión al acercarse, número uno, a una mujer y número dos, a una mujer samaritana. Una raza que se odiaban entre sí. Para los judíos, hermanos, los samaritanos eran personas indignas. Los judíos rechazaban y se burlaban de ellos. Los tenían como, hay algunas expresiones, hermanos, que son un poco fuertes, pero los tenían como perros salvajes. Esa era la idea que tenía un judío de un samaritano o de un gentil. Esto nos enseña que en el evangelismo que nosotros hacemos con otros va a demandar que nosotros nos relacionemos con personas que no son como nosotros, que no piensan como nosotros, que no tienen la misma cultura que nosotros, que no comen lo mismo que nosotros, que no tienen la misma identificación política que nosotros, que no tienen la misma educación que nosotros. Pero nosotros como creyentes en Cristo mostramos compasión al poder relacionarnos con personas que no son como nosotros para compartirles el evangelio. Mira a su alrededor. ¿Cuántas personas habemos aquí de diferentes nacionalidades? Mexicanos, guatemaltecos, peruanos, puertorriqueños, colombianos, mexicanos, de Ecuador, de Estados Unidos. Todos estamos aquí. Si estamos en Cristo, estamos aquí porque Dios tuvo compasión de nosotros. Dios, siendo un Dios totalmente distinto a nosotros, bajó de su trono a relacionarse con nosotros. Es interesante ver que la mujer samaritana no fue la única persona gentil con la que cual Jesús se relacionó o visitó de manera personal. A todos aquellos a los cuales el mundo rechazaba y señalaba como personas no dignas, a eso Jesús siempre le mostró compasión. Nosotros vemos en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Jesús en todo momento se relacionaba con personas a las cuales la sociedad judía rechazaba. Por eso era que los fariseos lo querían matar. Pero ¿y qué hace Jesús hablando con un gentil? ¿Qué hace Jesús hablando con un publicano? ¿Qué hace Jesús hablando con una prostituta? Todo el ministerio de Cristo, hermano, Él mostró compasión
al relacionarse con personas que no eran igual que él, pero que tampoco eran igual a sus compatriotas judíos que se creían la última Coca-Cola en el desierto. John MacArthur, comentando acerca de esto, dice: uno de los temas que se puede percibir en los evangelios es la compasión de Jesús hacia los gentiles, las mujeres, los niños, los cobradores de impuestos, los pecadores públicos y a todos aquellos que la sociedad en Israel descartaba. A Jesús no le preocupaba en lo absoluto el que lo vieran asociado hablando con todos aquellos a los cuales la sociedad judía rechazaba. ¿Cuál era la acusación siempre de sus discípulos y de la gente en Israel? Pero ¿y qué hace Jesús metiéndose en la casa de esa mujer o de ese hombre? Constantemente Jesús tuvo que estar luchando, hermanos, con esta actitud racista y carnal que existía en medio del pueblo. Y cuando nosotros vayamos a evangelizar a otros con la luz del evangelio, nosotros nos vamos a relacionar con personas que no son como nosotros. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Porque miren, entre nuestras culturas se nos hace más fácil dialogar o tener armonía con aquellos que son de nuestro propio país. ¿Verdad que sí? Si usted es mexicano, usted se va a sentir más a gusto hablando con una persona de su propio país porque tienen la misma cultura, tienen las mismas costumbres, conocen cosas acerca de su entorno, ¿verdad? Inclusive hasta se pueden comunicarse en un vocabulario en español donde se puedan entender unos a otros porque vienen del mismo sistema, de la misma educación, del mismo vocabulario. Bueno, pues hermano, en Cristo todas esas cosas se rompen. Y muchas veces el evangelismo, nosotros mismos nos cortamos las alas en este proceso del evangelismo porque queremos que todas las personas a las cuales les compartamos el evangelio sean como nosotros, o piensen como nosotros, o sientan como nosotros. Si Jesús hubiese hecho eso en su ministerio, ¿dónde estaríamos nosotros? Conociéndonos a cada uno de nosotros, con nuestras idiosincrasias, con nuestra manera de ver la vida, con nuestra manera de entender el pecado. Y aún así, Cristo mostró compasión para con todos aquellos grupos sociales que la sociedad en aquella época discriminaba y rechazaba. Pero hay otro elemento muy importante, y es que en el evangelismo demanda que vayamos y demos lo que es más importante. Demanda que vayamos y demos lo que es más importante. Miren lo que dice ahí en Juan capítulo 4, versículos 10 al 15. Juan capítulo 4, versículos 10 al 15. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Así que aquí vemos algo muy importante. Jesús le pide a la mujer samaritana que le dé lo más preciado que ella tenía. ¿Y qué era lo más preciado que ella tenía en esos momentos? Agua terrenal, ¿verdad? Agua que podía calmar la sed, ¿qué? La sed física. Jesús estaba cansado, estaba en el pozo. La mujer tenía algo que podía darle a Jesús, pero Jesús tenía algo que ella no le podía dar a Jesús. Jesús, hermano, no estaba pensando en la realidad física de esta mujer nada más. Jesús pudo haberle ayudado a llevar sus cántaros de agua. Pero Jesús, hermano, tenía un encuentro con esta mujer en este lugar para darle a esta mujer algo que ese pozo no le podía dar. Ella podía ir a ese pozo muchas veces en la semana a buscar agua. Iba a seguir en la misma condición espiritual. Sin embargo, Cristo, por el sabio consejo de Dios, le iba a dar a esa mujer ese día algo
que ella nunca iba a poder encontrar por más agua que sacara de ese pozo. Jesús le iba a dar lo que solo Él podía dar, y es la salvación de su alma. Así que cuando nosotros vayamos a hacer evangelismo, esto va a demandar que nosotros vayamos y demos lo que es más importante. ¿Y qué es lo más importante? En este caso, ¿qué era lo más importante? ¿El agua para vida eterna o el agua física? El agua para vida eterna. Y cuando nosotros vayamos a compartir el evangelio, hermanos, con las personas que se encuentran a nuestro alrededor, nosotros tenemos que darles lo más importante que nosotros podemos darles a ellos. Y es el mensaje del evangelio. Aquí es donde mucha gente se confunde y muchas iglesias se confunden y entran en programas de ejercicio social donde solamente quieren alimentar físicamente a la gente. Y yo no estoy diciendo que eso está mal. Si tienen los recursos para hacerlo, háganlo. Pero el evangelismo no puede limitarse o puede quedarse en solamente el proveer alimento físico a las personas. Nosotros podemos hacer aquí todos los meses un evento donde invitemos a la comunidad a que vengan a buscar aquí comida y ropa. Excelente. Pero ¿sabe qué? Que se van a ir con su cajita de comida y con su bolsita de ropa, y si se mueren ese día se van a ir al infierno. Porque lo más importante que nosotros le podamos dar, además de esas cosas que son buenas para dárselas, es el mensaje del evangelio. Y esa era la agua que Cristo le quería dar a esta mujer. Una agua que ella no podría jamás y nunca encontrar en ese pozo. Solamente Cristo podía darle lo que era más importante. Y cuando nosotros comencemos, hermanos, a evangelizar a otros, nosotros debemos darles a ellos lo que es más importante para su vida espiritual. Como hemos dicho anteriormente, el mensaje del evangelio no son consejos, no son sugerencias, no es ofrecerle a Cristo a la gente como si Cristo simplemente fuera un producto. Cristo, hermano, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador del mundo, y ese es el mensaje que nosotros debemos compartirles a otros, porque ese es el único mensaje que puede realmente saciar la sed espiritual de aquellos que están secos espiritualmente. Jesús le dio a esta mujer lo que solo Él podía darle, y era la salvación. Pero nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido. Y hoy hay muchas personas haciendo evangelismo cuando ni ellos mismos han sido salvos. Y eso sí que es triste. Que tú estés perdido y le estés compartiendo el evangelio a otro que está perdido igual que tú. Y lo interesante de esto es que Dios puede utilizar su palabra para traer salvación a esta otra persona que tú le estás compartiendo el evangelio, y sin embargo tú estás perdido. Y usted dirá, hermano Jorge, eso es imposible. ¿De verdad? Dese una lectura por Mateo 7, versículos 21 al 26. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero no predicamos en tu nombre, pero no hicimos milagro y no profetizamos. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Qué era lo que ellos le estaban ofreciendo a la gente? No sabemos. A lo mejor le estaban ofreciendo el verdadero mensaje del evangelio, pero ellos mismos no habían experimentado el mensaje del evangelio de sus vidas. Y como dice el pastor Miguel Núñez, no hay cosa más triste que una persona creer que es salvo cuando no lo es, porque se está engañando doblemente. Porque el que no es salvo, sabe que no es salvo. Y ama el no ser salvo. Pero el que cree que es salvo y no lo es, eso es una venda, hermano. Eso es como caminar en una densa neblina todos los días de su vida. Cuando nosotros compartamos el evangelio con otros, nosotros debemos compartir el mensaje más importante que nosotros tenemos para darle a los pecadores, y ese es el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y lo hacemos porque tenemos compasión ante la realidad espiritual de aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. Yo quiero que tú medites por un momento, meditemos. Tú estás aquí sentado hoy y disfrutas de un servicio como esto y eres edificado espiritualmente, participas de la comunión de los hermanos, pero hace unos años o décadas atrás, ¿cómo tú te encontrabas espiritualmente? Muerto, viviendo para la carne, para los pecados, para el deleite de tu carne. Y hoy estás aquí adorando
al Dios al cual antes aborrecías con todo tu corazón antes. Dios tuvo compasión de ti y de mí. Nosotros debemos, hermano, tener compasión de aquellos que están a nuestro alrededor. Es que usted no entiende, es que mi marido es un cocodrilo. Sí, muéstrale compasión. Es que tú no sabes, pastor, mi esposa, eso es peor que Jezabel. Muéstrale compasión. Es que esos compañeros de trabajo mío, esos son primos de Judas Iscariote. Muéstrale compasión. Mire, hermano, Cristo sabía que Judas lo iba a entregar desde el principio. Desde el principio. ¿Y usted sabe cuántas veces ellos se sentaron a comer juntos? Muchas veces. Jesús sabía que Judas le estaba robando chavos de la bolsa. Y siguió mostrándole compasión. El día de la última cena, amigo, ¿con un beso me entregas? Ay, Dios. Eso sí que es compasión. Eso sí que es compasión. También el evangelismo demanda que confrontemos situaciones difíciles. Y aquí es donde muchos no tienen problema en decirle a la gente, ¿sabes qué? Cristo te ama, quiere salvarte. Hasta ahí se quedan. No llegan al otro paso. Arrepiéntete de tus pecados. No llegan ahí. No, porque es que a la gente uno no puede rápido atacarles el pecado, porque es que se ofenden y la gente es muy sensible y son de caramelo, un poquito de calor y se derriten. La razón principal por la cual nosotros tenemos que compartir el evangelio, hermano, es porque la gente se tiene que arrepentir de sus pecados y tienen que confiar en Cristo para su salvación. Y Cristo, en este relato de la mujer samaritana, no simplemente le ofreció vida, agua eterna y vida eterna a esta mujer, sino que también la llamó al arrepentimiento. Miren lo que dice los versículos 16 al 18 de ahí de Juan capítulo 4. Aquí está Jesús utilizando esas preguntas capciosas que a veces él utilizaba cuando él sabía de antemano la verdad, pero él quería ver cómo iba a responder la persona. Miren lo que dice ahí en Juan capítulo 4, versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, yo quiero que usted haga este cuadro en su mente, ¿verdad? Porque, ¿qué fue lo que la mujer le había pedido anteriormente? Pues dame esa agua, para que yo no tenga que venir más aquí. Está pensando en términos terrenales. Para que yo no tenga que venir aquí de nuevo, dame de esa agua para yo tener que venir aquí. Porque hay un pequeño detalle. Fíjense que el texto dice que ella iba a la hora sexta. Y la hora sexta, según el calendario judío, es más o menos al mediodía. Las mujeres en Israel, que eran las que buscaban el agua, por lo general, ellas iban siempre o por la mañana o por la tarde. Y sin embargo, esta mujer está recogiendo agua al mediodía. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí está Jesús confrontando la realidad pecaminosa de esta mujer. Y le está haciendo unas preguntas para ver si ella reconoce la condición espiritual en la cual se encuentra. El texto no especifica, pero yo estoy asumiendo, puedo inferir que la razón por la cual, o una de las razones por la cual esta mujer iba a buscar agua a mediodía, era para no encontrarse con las otras mujeres que iban a recoger agua en la mañana o en la tarde. Porque es muy posible que el marido o el hombre con quien ella estuviera en esos momentos era el marido o el hombre de una de las que venía a buscar agua por la mañana o por la tarde. Y ella no iba a buscar agua a esa hora, ella iba cuando nadie estaba ahí, cuando ella podía ir sola. ¿Por qué? Porque yendo sola no tenía que enfrentar la realidad de su pecado. Esta mujer estaba en un lugar a la hora que no debía estar. Hay otros comentaristas que lo más probable dicen que la razón por la cual ella iba sola a este lugar era para atraer hombres. Usted dirá, pero es que el texto no lo dice. Bueno, dice que 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora no es el de ella. Así que esto, hermano, no era una mujer muy comprometida en su relación matrimonial.
Esto era una mujer, hermano, que había pasado de mano en mano y puede que haya sido una roba marido o puede que simplemente se haya involucrado con hombres que habían sido divorciados. El texto no nos da toda esa información, pero la realidad sí nos dice que Cristo confrontó su pecado. Esta mujer tenía un historial de fornicación y adulterio. 5 hombres has tenido. Y no eran por viudos, porque usted sabe que cuando en la ley de Israel, si una mujer o un hombre enviudaba, se podía volver a casar. Bueno, en este caso, hermano, el texto no nos revela mucho, pero había tenido 5, o mató a los 5 maridos anteriores que había tenido, o se había entrelazado en relación de adulterio con hombres que no eran realmente su marido. Esta mujer tenía serios problemas de inmoralidad sexual. Esta mujer vivía su vida pretendiendo que ella no tenía ningún problema. Ella minimizaba o ignoraba su vida pecaminosa. Y una de las realidades del evangelismo, cuando nosotros compartimos el evangelio, es que usted tiene que estar consciente que la gente a la cual usted le comparte el evangelio, ellos ignoran por completo, en la mayoría de los casos, su realidad espiritual. Ellos no reconocen su pecaminosidad. Usted a lo mejor lo sabe porque a lo mejor lo conoce por el trabajo, por la comunidad o por el chisme en el vecindario, pero la persona vive su vida de lo más feliz y contento, viviendo su pecado, viviendo sin moralidad y no le preocupa. Y en el evangelismo, nosotros que tenemos que llegar en un momento dado en nuestra conversación de evangelismo, tenemos que confrontar a la gente con su pecado y llamar a las cosas como lo que son, pecado. Adulterio es pecado, fornicación es pecado, robar es pecado, mentir es pecado. Nosotros no podemos presentar simplemente el maravilloso mensaje del evangelio sin que las personas entiendan por qué necesitan ese mensaje del evangelio. La mayoría de las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor minimizan o ignoran su vida pecaminosa. Por eso tú les preguntas, no sé si le ha pasado, pero usted le pregunta a una persona, oye, ¿tú te consideras una persona buena? ¿Cuál tú crees que es la respuesta? Claro, yo no le hago mal a nadie, embustero, mentira. Eso no es verdad. Compasión es lo que nos lleva a nosotros confrontar situaciones difíciles en la vida de aquellos a los cuales estamos evangelizando. Nosotros tenemos que en un momento dado en nuestra conversación del evangelio con las personas, llevarlos a la realidad de que ellos han pecado contra Dios y que tienen que arrepentirse de sus pecados y abandonar su vida pecaminosa. Y el que no está en Cristo ignora totalmente esta realidad espiritual. Por eso usted los invita, mira, vamos para el servicio. Sí, claro, sí, no, ahí yo llego, claro. Están ciegos a su realidad espiritual. No quieren escuchar el mensaje del evangelio. Pero Jesús mostró amor y compasión, pero mostró firmeza al atacar el problema espiritual del pecado que esta mujer tenía, el cual es el problema principal de todos los otros problemas que ella tenía. Jesús no solamente le iba a dar la vida eterna, sino que esa vida eterna se obtenía por medio de un reconocimiento de su pecaminosidad. Y luego vamos a ver que también un reconocimiento de que ese con quien ella hablaba era el Mesías. Eso lo vamos a ver en unos versículos más adelante. Jesús no le predicó un evangelio de gracia barata a esta mujer. ¿Qué es un evangelio de gracia barata? Es un evangelio donde aquí está el mensaje de Jesús y tú puedes aceptar el mensaje de Jesús en este día y puedes seguir viviendo tu vida de pecaminosidad. Eso es lo que se predica en muchos lugares. No importa cómo tú vivas, Cristo te ama. Bueno, sí es verdad, Cristo te ama, pero Él decía que tú abandones ese pecado. Cristo no andaba predicando un mensaje ni un evangelio de gracia barata. De que no, Dios me conoce, como muchos hacen. Solo Dios conoce mi corazón. Sí, Él lo conoce, que es corrupto, malvado, perverso, adúltero, envidioso, lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de mentira, lleno de hurto, lleno de homicidio. Ese es el corazón que Cristo conoce. Y es a ese corazón el que Él muestra compasión, pero pide que te arrepientas. Él demanda que los pecadores le den la espalda a sus pecados y se sometan a su señorío. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos a Jesús en los evangelios decirle a las personas, tu fe te ha salvado, vete y no peques más? Una salvación ofrecida, pero también un llamado a que abandonen la vida de pecaminosidad que tenían.
Por eso, mis hermanos, es sumamente importante entender que la mentira nunca trae libertad del pecado. Solo la verdad nos puede hacer libres. Y cuando las personas, nosotros les compartimos el evangelio y no les hablamos acerca de su pecaminosidad, los estamos ayudando a que se queden en el error y en el engaño en que están. La manera en que ellos van a ser libres es al nosotros exponer la mentira en que viven y comunicarles la verdad del evangelio. Nuestra actitud de compasión nos debe siempre llevar a mostrar el amor, pero al decirle la verdad a la situación pecaminosa en la cual se encuentran las personas, la confrontación siempre formará parte de la compasión. Siempre. ¿Acaso eso no es lo que hacemos con nuestros hijos? ¿Por qué nosotros disciplinamos y corregimos a nuestros hijos? Porque los amamos, ¿verdad? Y cuando están mal, ¿qué hacemos? Se lo decimos, ¿verdad? Se lo decimos. Lo mismo sucede en el evangelismo cuando nosotros le compartimos el evangelio a otros. Nosotros tenemos que presentar el evangelio de tal manera donde las personas no solamente puedan entender lo maravilloso que Cristo hizo en la cruz, sino que también puedan entender la condición de pecado en la cual se encuentran y por qué necesitan a un Salvador. Y este mensaje a lo mejor parecerá simple para algunos o para muchos, pero este es el único mensaje que puede salvar al hombre de la condición espiritual en la cual se encuentran. Por eso Pablo decía, los judíos quieren sabiduría y los judíos quieren señales y los griegos sabiduría, pero yo predico a Cristo y a este crucificado. Nosotros debemos mostrar compasión hacia aquellos que se encuentran a nuestro alrededor, que están en la misma condición espiritual que se encontraba esta mujer samaritana. Tú y yo sabemos en los pecados en que viven. Debemos llamarlos al arrepentimiento por medio del evangelio de Jesucristo. Hay pastores que si hago eso me va a dejar de hablar. Bueno, ¿y quién tú prefieres que te deje de hablar? ¿Dios o la concuñada? ¿O el concuño? ¿O el compañero de trabajo? ¿O el vecino? ¿O el esposo o la esposa? Si nosotros estamos en Cristo y hemos sido salvados por medio del evangelio, nosotros tenemos en nuestra mano la linterna de la luz del evangelio para poder resplandecer en la oscuridad en que se encuentran muchas personas a nuestro alrededor. Pero esto también llevó a los resultados de la compasión. Nosotros ya hemos hablado de que nosotros tenemos una demanda de ir a lugares difíciles a compartir el evangelio, como lo hizo Jesús con esta mujer samaritana, yendo a un sitio difícil que los judíos rechazaban y no querían ir. El evangelio también demanda que vayamos en momentos difíciles o inconvenientes. Miren, nosotros tenemos que ser intencionales a la hora de compartir el evangelio con otros. Si usted cree que los pecadores no nacidos de nuevo van a venir corriendo donde usted y donde mí para que nosotros le compartamos el evangelio, nos vamos a quedar esperando. Porque eso no va a suceder. Nosotros debemos ir intencionalmente a comunicarle este mensaje de compasión que Dios ha mostrado a través de Cristo. Demanda que vayamos y nos relacionemos con personas que no son como nosotros. Demanda que vayamos y demos lo que es más importante. Demanda que confrontemos situaciones difíciles en las vidas de las personas. ¿Usted cree que es fácil decirle a una persona, esa mujer con quien andas no es tu mujer, arrepiéntete de ese pecado de adulterio y tórnate a Dios? ¿Usted cree que eso es fácil? No lo es. Especialmente cuando tú te quedas en la misma comunidad y todo el mundo sabía lo tranza y lo terrible que eras antes de que vinieras a Cristo. ¿Usted cree que eso es fácil? Que tú le digas ahora a tus amigos con los cuales te amanecías borracho, Cristo me ha salvado, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. ¿Usted cree que eso es fácil? Eso no es fácil. Pero el evangelio, hermano, demanda, y la compasión que nosotros hemos recibido en Dios demanda que nosotros confrontemos situaciones difíciles en aquellos que están a nuestro alrededor, por amor, por compasión. Y todo esto debe llevar a unos resultados de la compasión. Miren lo que dice ahí en Juan capítulo 4, versículos 28 al 31, y luego los versículos 39 al 42. Miren lo que pasa después de que Cristo le presenta su realidad espiritual, le ofrece lo único que podía salvar a esta mujer, la confronta con su pecado. Miren lo que sucede ahora en Juan capítulo 4, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo
¿A quién? A los hombres, hermano. Vemos algo bien interesante aquí, es que lo mismo que Cristo hizo al acercarse a hablar con una mujer, lo cual era en la sociedad en la cual vivía algo totalmente inoportuno que no se hacía, ahora esa mujer se vuelve, después de haber abrazado el mensaje del evangelio, haber reconocido su pecaminosidad y haber reconocido a Cristo como el Mesías, ahora ella va y se dirige ¿a quién? A los hombres de la ciudad. Lo mismo que ella había recibido, un hombre se acerca a ella a compartirle el evangelio y la esperanza de salvación. Ahora esa misma mujer va a los hombres de su ciudad y no le importó. No le importó que la iban a rechazar, no le importó que iba a ser una situación incómoda, no le importó que iba a tener que confrontar una mujer que todo el pueblo sabía que era una adúltera. No le importó ir a los hombres de su ciudad y compartirle el mensaje del evangelio. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Todos sus pecados quedaron al descubierto, toda su maldad quedó al descubierto. No había lugar de pecaminosidad en su vida que no quedara expuesto por la luz del evangelio. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mire esto, una mujer que era samaritana, despreciada por los hombres, por su vida y por su historial, ahora tiene a todos estos hombres siguiéndola para que vayan a escuchar al Cristo con el cual ella había tenido un encuentro. Poderoso, hermanos. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Quita a los discípulos, siempre pensando en lo terrenal. Porque ellos no estaban en esta conversación. Ellos estaban, lo más probable, llegaron con su comida. ¿Y qué hace Cristo aquí hablando con esta mujer samaritana? Ellos esperaron que Cristo tuviera todo su diálogo, y cuando la mujer se fue, entonces ellos se acercan y le dicen: Rabí, come. Les contesta Jesús. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le había traído alguien de comer? Se estaban mirando unos a otros. Bueno, ¿quién fue? Pedro, tú. Entonces, si tú le trajiste comida, ¿por qué no nos dijiste algo para nosotros no tener que traerle comida? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Faltaban 4 meses para la época de la cosecha. Y los discípulos sabían eso, sabían que quedaban 4 meses todavía para cosechar lo que se había sembrado. Pero Cristo, que está siempre pensando en términos espirituales y está viendo más allá de lo que pueden ver las narices y los ojos de sus discípulos amados, dice: miren hacia allá. Pero no le está hablando a que miren a los campos físicos, les está hablando acerca de la gente. Miren la gente, el campo está listo. Ya la palabra ha sido sembrada, ya está lista la cosecha. Lo único que ustedes tienen que hacer es ir y cosechar esa cosecha que ya ha sido sembrada. Tienen que cegar esa cosecha que ya ha sido sembrada. Y eso nos habla de algo muy importante en el aspecto de la soberanía de Dios en la salvación. Es que fíjense que los discípulos no tuvieron nada que ver en el que esa siembra ya estuviera lista para la cosecha. Lo único que ellos tenían que hacer era ir a cegarla, ir a recoger la cosecha, hermanos. Y eso mismo sucede en nuestros términos espirituales, hermanos. Si nosotros, aquellos que creemos en la doctrina de la elección de Dios y de la soberanía de Dios, hermanos, ya Dios tiene a aquellos a los cuales Él va a salvar. Pero Dios salva por medio del instrumento de la predicación del evangelio.
Y Dios muchas veces prepara el terreno para que cuando nosotros lleguemos a comunicar el Evangelio, Dios por medio de esa predicación del Evangelio levanta a aquellos que se encuentran muertos espiritualmente y pueden llegar a la vida eterna. Esta mujer no podía quedarse callada. Ella dejó todo lo que estaba haciendo en esos momentos, corrió y abrió su boca para decirles a otros lo que ella había experimentado. Y dice el texto que muchos samaritanos creyeron en Jesús ese día por lo que esta mujer samaritana les había testificado. Imagínense el cuadro. Los discípulos llegan con comida, se encuentran a Jesús hablando con esta mujer samaritana y dicen, ¿qué rayo estará hablando con ella? Pero bueno, ahí está Jesús nuevamente, hablando con mujeres y hablando con gentiles y hablando con gente que nosotros despreciamos. Pero bueno, eso es lo de mostrar compasión a esa gente, nosotros no. Esa mujer llega a una experiencia de salvación, se va a su ciudad, le comparte el evangelio a otro. Ahora no llega a un samaritano, ahora llega un montón de samaritanos donde Jesús. Imagínense los discípulos cómo se están sintiendo en esos momentos. Se están sintiendo como cucarachas en un baile de gallina, hermano. O sea, este Jesús no solamente salva a una, sino que ahora nos trae a todos estos samaritanos y también tiene compasión con ellos. Cristo le quitó la venda espiritual que estos hombres tenían y les dio la verdadera agua de vida eterna que le había dado a esta mujer samaritana. Eso era un momento perfecto para Jesús decir, bueno, ya yo tomé agua, ya yo me satisfací, ya yo llené mis necesidades, pues ahí que la mujer se resuelva y vámonos discípulos. No, Él recibió a la otra multitud que vino a escuchar lo que esta mujer estaba testificando. Y miren lo que dice el texto del 39 en adelante. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Nuevamente vemos esa expresión. Esta es la segunda vez que ella dice, me ha dicho todo lo que soy. He quedado desnuda delante de él, no puedo esconder mi pecaminosidad. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Imagínense la tribulación que está pasando en la mente de los discípulos de Cristo ahora mismo. Pero y no íbamos de camino a Galilea. Y ahora tú te vienes a salvar a esta samaritana y ahora te vas a quedar 2 días con ellos en casa de un samaritano. Un hombre inmundo totalmente, donde en las costumbres judías no se podía entrar a la casa de un gentil. Y Cristo se va a quedar ahí por 2 días. Imagínense los discípulos, hermanos, pensando solamente en sus problemas personales y terrenales y no están viendo la realidad espiritual de todo un pueblo que ha sido expuesto al mensaje del evangelio. Ellos pensando en que no, que tengo que hacer aquello, no, que tengo aquel proyecto, no, que tengo que llegar a tal sitio. Y Cristo está mostrando amor y compasión, deteniendo toda su agenda antes de llegar a Galilea para poderle compartir el evangelio a otros. La mujer samaritana era un recipiente de la gracia y compasión, y ella fue y compartió esa gracia y compasión que había recibido. Una vida transformada va y le dice a otros la verdad que lo transformó, ya que desea que otros sean transformados por esa misma compasión y por esa misma verdad. Pero hay una aplicación personal, que todo este relato está muy poderoso, muy interesante, ¿y nosotros qué? Bueno, hay un elemento de compasión en nosotros, que nosotros debemos salir de aquí teniendo un entendimiento bíblico de nuestra responsabilidad que tenemos a nuestro alrededor. Las estadísticas arrojan unos resultados que son totalmente vergonzosos. 61% de aquellos que profesan fe en Cristo y asisten regularmente a una iglesia local no le han compartido el evangelio a nadie en los últimos 6 meses. Y aquí hay, en Estados Unidos, creo que son como un montón de millones de personas que profesan fe en Cristo, que profesan ser creyentes nacidos de nuevo. El 61% no le ha compartido el evangelio a nadie en los últimos 6 meses.
El 48% nunca ha invitado a una persona a que venga a escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Será posible que una persona que ha sido rescatada de la condenación eterna a la vida eterna no desee que sus familiares, amistades, vecinos y compañeros de trabajo experimenten también esa vida eterna? ¿Será posible? En una ocasión, el misionero británico Hudson Taylor, yo les recomiendo que consiga ese libro biográfico de Hudson Taylor, se encontraba compartiendo el Evangelio y repartiendo Biblias en la China, cuando la China se encontraba en uno de los momentos más terribles de su historia, donde perseguían y mataban y quemaban a todos los que venían con el mensaje del Evangelio. Y Hudson Taylor se encontraba compartiendo el Evangelio y repartiendo Biblias en la China, lo cual era un delito. Era un delito. La gente el gobierno no podía encontrarte con una Biblia porque te mataban. O te daban una pela hasta que jamás y nunca se te ocurriera volver a tocar una. Hoy nosotros tenemos 7 y 8 versiones en nuestra casa. Y estos ciudadanos chinos le preguntaron a Hudson Taylor lo siguiente: ¿hace cuánto que ustedes en Inglaterra sabían acerca de este mensaje salvador del Evangelio? Y Hudson Taylor le contestó: desde hace mucho tiempo nosotros tenemos en nuestras manos este poderoso mensaje del Evangelio. Entonces los ciudadanos chinos le dijeron: ¿y por qué les ha tomado tanto tiempo el venir a la China a compartirlo? La pregunta que nosotros nos debemos hacer hoy es: ¿hay compasión, interés y pasión en nosotros por la salvación de otros? ¿O simplemente decimos, pues gloria a Dios que Jesús me salvó a mí, ahora que se vayan al infierno todos estos impíos que están a mi alrededor? La pregunta no es cuántos han creído en el Evangelio a través de nosotros. La pregunta correcta es a cuántos le hemos compartido el Evangelio. La primera pregunta es una pregunta arminiana. La primera pregunta descansa sobre que la salvación de otros depende de nosotros, ¿verdad que sí? La pregunta es ¿cuántos han creído en el Evangelio a través de nosotros? Eso sería, hermano, olvídese, tremendo elemento de gloria. Oh, no. 2,000 personas vinieron a Cristo a través de mí. Bueno, qué bueno. Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es a cuántos le hemos compartido el Evangelio. Porque la primera pregunta parte desde una premisa de que nosotros tenemos el poder de salvar a la gente. La segunda premisa parte desde que nosotros comunicamos el mensaje del Evangelio y es Dios el que hace la obra de salvación. ¿A cuántos le hemos dicho lo que Dios ha hecho a través de Cristo en nuestras vidas? De todos los que estamos aquí sentados en esta tarde, ¿a cuántos nos interesa la salvación de otros? Y esto es algo que nos debe llevar a la reflexión, mis hermanos. Nos debe llevar a la reflexión. Yo no les estoy dando este mensaje para que salgamos de aquí y que usted salga diciendo: ay, el pastor Jorge, como todos los domingos, palo, 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 palo. Ese no es el propósito de este mensaje, hermanos. El propósito de este mensaje es que reflexionemos realmente en qué estamos haciendo con el Evangelio glorioso que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. No se nos olvide que se nos ha dado una gran comisión. La gran comisión no es una sugerencia, es un mandato de parte del Señor: id y predicad el Evangelio. Muchos a nuestro alrededor conocen acerca de nuestros gustos, nuestras metas personales, nuestros sueños y deseos, pero ¿cuántos de los que estamos aquí presentes vivimos vidas intencionales de compartir el Evangelio para que aquellos que están espiritualmente muertos lleguen a la vida eterna? Este relato de la mujer samaritana no está ahí para que simplemente lo veamos y digamos: wow, tremenda historia de salvación. Es que alrededor de nosotros hay miles y miles de hombres samaritanos y mujeres samaritanas que la sociedad no quiere tener nada con ellos y los discrimina y los desprecia. Y es a esos a los cuales Dios nos ha enviado a predicarle el Evangelio. Por eso Pablo en 1 Corintios dice que a los vil y los menospreciados escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y concluyo, hermano, con las palabras de Charles Spurgeon, que dijo en una ocasión: si los pecadores serán condenados eternamente, por lo menos dejemos que se tropiecen con nosotros de camino al infierno. No vivamos nuestro cristianismo enajenados de que tenemos personas a nuestro alrededor que van camino al infierno, porque sí, el infierno es una doctrina cristiana.
Yo sé que Rob Bell y otros personajes por ahí niegan la existencia del infierno, pero si hubo un predicador que predicó más acerca de la realidad del infierno y de la condenación eterna, ¿usted sabe quién fue? Cristo. Y hoy hay miles y miles de personas que van rumbo a la condenación eterna y nosotros tenemos en nuestras manos el mensaje que puede sacarlos de esa condición. Y Dios nos hace un llamado a que nosotros vayamos y compartamos el evangelio, hermano. Yo quiero que usted se prepare espiritualmente y emocionalmente y mentalmente, porque por los próximos 5 mensajes, hasta que acabe el año, vamos a estar hablando mucho, hermano, acerca de este tema del evangelismo. Ahora, nosotros hacemos esto, pero entendemos que Dios es el único que puede salvar. No quiero que se confunda. Dios es el único que puede salvar, hermano, pero Dios lo hace a través de la predicación de su palabra. Y a nosotros lo único que se nos ha encomendado no es producir salvación en las personas, porque no podemos. Lo único que se nos ha dado es poder comunicarles ese mensaje que sí puede producir salvación en aquellos que se encuentran perdidos. Si tu tío, tu tía, tu abuelita, tu abuelo, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu familiar, tu compañero de trabajo va de camino al infierno, por lo menos permite que se tropiece contigo antes de llegar allá. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta tarde proclamamos tu verdad y hacemos un llamado a los corazones que se encuentran en este lugar en estos momentos, que todavía no han llegado a una relación personal contigo, que todavía viven una vida de pecado sin haberse arrepentido y haberte confesado a ti como su único y exclusivo Salvador, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en los corazones, Señor, que tú quites el engaño que puede existir en la mente de alguien que puede estar creyendo que ha sido justificado delante de ti, pero todavía no te has reconocido como su Señor y Salvador. Que tú edifiques a tu pueblo en esta tarde y que nosotros podamos sentir el peso de la compasión que tú has tenido con nosotros, para que nosotros también podamos tener compasión para con aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. Nosotros éramos tus enemigos, nosotros te aborrecíamos, no queríamos saber nada de ti, y tú sin embargo tuviste compasión de nosotros y nos alcanzaste por medio del mensaje del evangelio. Te pedimos, Señor, que tú pongas esa compasión en nosotros para que nosotros intencionalmente podamos compartirle el mensaje del evangelio a aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. Señor, que no somos perfectos, no lo somos. Que tenemos muchas áreas que todavía necesitan ser santificadas por ti, sí, pero que tú nos des el valor y el denuedo para poder compartir el mensaje del evangelio a aquellos que se encuentran rumbo a la condenación eterna. Que podamos meditar en estas verdades que hemos visto en esta tarde y que estaremos viendo en los próximos domingos, si tú así lo permites, Señor. Pero no queremos salir de aquí con un ánimo caído, con un ánimo triste, aunque hemos sido confrontados, pero queremos salir de aquí gozosos porque gracias a tu misericordia y a tu compasión, hoy nosotros podemos gozar de una vida eterna, porque tú nos has dado de beber la única agua que podía producir salvación en nosotros, Señor. Y todos los días nos das de tu palabra cual alimento para que nuestras vidas espirituales puedan seguir alimentándose. Por eso te damos gracias y te damos gloria y honra por el cuidado que tú tienes para con tu pueblo. Todas estas cosas te las pedimos en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.